¿Sabías que la ciencia moderna confirma lo que un sabio maestro enseñó hace 2000 años? Hay una frase que esconde el secreto: pide y se te dará. Esas palabras cambiaron la historia. Hoy, expertos en neurociencia y psicología positiva estudian lo que Jesús de Nazaret ya sabía: que nuestras palabras e intenciones tienen un poder transformador en nuestra realidad. Cuando visualizas metas en terapias modernas, meditas con mantras o practicas afirmaciones, estás siguiendo principios que Jesús enseñó en la antigua Palestina. Millones de personas usan hoy técnicas de manifestación y visualización creativa sin saber que sus fundamentos aparecen en las enseñanzas de este revolucionario maestro. Bestsellers como El Secreto o Piense y hágase rico se basan en principios que ya estaban presentes en las palabras pide y se te dará de hace 2 milenios. Para entender el contexto, debemos viajar a la Palestina del siglo I, donde un joven carpintero comenzaba a enseñar ideas que desafiaban el pensamiento de su época. En aquel tiempo, la mayoría de las personas veían a Dios como una entidad distante y juzgadora. Las plegarias eran rituales formales dirigidos a una fuerza lejana e impersonal. Jesús revolucionó esta visión al enseñar que la conexión con lo divino era directa e íntima. No hacían falta intermediarios ni ceremonias elaboradas para ser escuchado. Lo que Jesús propuso era radical: que el universo, o Dios, respondía a nuestras intenciones como un eco, y no como una entidad caprichosa que decidía arbitrariamente. La famosa frase, pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá, aparece en el Sermón de la Montaña, considerado la esencia de sus enseñanzas. Los historiadores sitúan este discurso alrededor del año 28 después de Cristo, cuando Jesús, con unos 33 años, ya había reunido un considerable número de seguidores en Galilea. El texto original en griego utiliza el término aiteo para pedir, que implica no solo solicitar, sino reclamar con convicción algo a lo que se siente tener derecho. Este matiz es crucial. Jesús no hablaba de suplicar, sino de pedir con la certeza interior de que ya se ha recibido, un principio que la psicología moderna llama visualización. Lo fascinante es que Jesús enseñó esto en una época donde el determinismo dominaba el pensamiento. La idea de que uno podía influir en su destino era revolucionaria. Algunos escritos de la época muestran que esta enseñanza causó confusión. ¿Cómo podía ser tan simple? ¿Realmente bastaba con pedir correctamente para recibir? ¿Qué sabía exactamente Jesús sobre la mente humana y su poder? ¿Estaba enseñando psicología avanzada bajo un lenguaje espiritual? Continuemos esta fascinante historia. La idea de que, pide y se te dará, era una técnica mental y no solo una promesa espiritual genera preguntas fascinantes. ¿Era Jesús un maestro de la psicología humana? Para entenderlo mejor, debemos considerar que Jesús no solo enseñaba con palabras, sino con metodologías prácticas que transformaban la forma de pensar de sus oyentes. La Palestina del siglo I estaba dominada por el fatalismo. La mayoría creía que su destino estaba predeterminado por Dios o por su posición social al nacer. Imagina lo liberador que resultaría escuchar que tus pensamientos y palabras podían cambiar tu realidad, que el universo respondía a tus intenciones más profundas. Los pescadores, campesinos y artesanos que seguían a Jesús vivían existencias precarias. La promesa de que, pidiendo recibirían, era una revolución psicológica. El historiador Flavio Josefo describe la Galilea de ese tiempo como una región de contrastes: extrema pobreza junto a riqueza ostentosa, donde las personas anhelaban un cambio. Junto a Jesús encontramos a personajes como Mateo, un recaudador de impuestos educado que documentó estas enseñanzas, conservando matices que otros podrían haber omitido. También estaba María Magdalena, descrita en textos antiguos como una de sus discípulas más perspicaces, quien según algunos escritos, captó rápidamente estos principios. Pedro, un pescador pragmático, inicialmente cuestionaba estas ideas. Los textos sugieren que le costaba creer que algo tan simple como pedir con fe pudiera funcionar. Y no olvidemos a Judas, el tesorero del grupo, quien según los textos interpretaba estas enseñanzas de forma literal y materialista, perdiéndose el sentido más profundo.
Al analizar los textos cronológicamente, vemos que Jesús primero habló de pedir en contextos privados, luego refinó el concepto hasta su formulación final en el sermón. Los manuscritos más antiguos muestran que esta enseñanza evolucionó. Inicialmente hablaba de buscar, luego incorporó el concepto más activo de llamar a la puerta. Según el papiro de Oxirrinco, un texto fragmentario del siglo III, Jesús explicaba este principio usando analogías con la siembra. Lo que plantamos mentalmente, cosechamos. Este enfoque de causa-efecto mental era revolucionario. Los rabinos tradicionales enseñaban que solo el estricto cumplimiento de la ley traería bendiciones divinas. El primer conflicto surgió cuando líderes religiosos cuestionaron: ¿cómo podía este carpintero prometer resultados inmediatos cuando los profetas hablaban de largas esperas? ¿Estaba Jesús simplificando demasiado la relación con lo divino? ¿O había descubierto un principio universal que la religión organizada había complicado innecesariamente? Esta tensión entre la sencillez de «pide y se te dará» y la compleja teología oficial se convirtió en un punto central del mensaje de Jesús. Era accesibilidad versus ritual. Mientras los sacerdotes insistían en complicados rituales en el templo, Jesús enseñaba que el poder de transformación estaba en la intención clara y la convicción mental. Esta enseñanza trascendió rápidamente los límites de Galilea. Comerciantes y viajeros llevaron estas ideas a Judea, Samaria y eventualmente a comunidades mediterráneas. En Alejandría, intelectuales griegos compararon estas ideas con conceptos estoicos sobre el poder de la mente. El filósofo Filón notó sorprendentes similitudes. Mientras tanto, en Roma, las primeras comunidades cristianas interpretaban «pide y se te dará» como una técnica práctica para manifestar necesidades en tiempos de persecución. En el este, estas enseñanzas llegaron hasta Mesopotamia, donde se mezclaron con tradiciones locales, creando escuelas de pensamiento que estudiaban el poder de la palabra. Las primeras transformaciones de esta enseñanza ocurrieron cuando los seguidores helenistas añadieron matices filosóficos griegos, enfatizando la lógica del principio. Pablo de Tarso, educado en filosofía griega, reinterpretó «pide y se te dará» como un proceso interno de transformación mental. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Los esenios, una comunidad ascética judía, incorporaron estas enseñanzas en sus meditaciones diarias, creando ejercicios específicos de visualización y afirmación. Mientras los gnósticos posteriores interpretaron estas palabras como claves para despertar conocimiento interior, viendo la petición como activación de potenciales dormidos. Sin embargo, surgieron desafíos. Si «pide y se te dará» era verdad, ¿por qué muchos seguidores sufrían persecuciones? Esta aparente contradicción generó intensos debates. Algunos argumentaban que Jesús se refería a peticiones espirituales, no materiales. Otros insistían que la técnica debía incluir absoluta fe, sin dudas mentales. El obispo Policarpo, en el siglo II, escribió: «Muchos malinterpretan las palabras del Maestro, esperando riquezas cuando él hablaba de abundancia interior». Un fascinante manuscrito encontrado en Nag Hammadi sugiere que algunos discípulos practicaban visualizaciones diarias, imaginando vívidamente lo que deseaban manifestar. Clemente de Alejandría documentó técnicas específicas. Pide como si ya hubieras recibido, visualiza el resultado final, y siente la gratitud por adelantado. Lo que pocos saben es que esta enseñanza de Jesús tiene un sorprendente punto en común con prácticas meditativas orientales que también enfatizaban el poder de la intención. Mientras la Iglesia primitiva exploraba el poder de la intención, filosofías orientales como el budismo y el taoísmo desarrollaban conceptos paralelos sobre el poder mental. Curiosamente, la meditación budista del siglo I ya enseñaba que la mente precede a todas las cosas, un principio notablemente similar al «pide y se te dará» de Jesús. Algunos historiadores plantean una teoría controvertida. ¿Pudo Jesús haber tenido contacto con filosofías orientales durante sus años perdidos, no documentados, en los evangelios? El investigador Nicolás Notovich afirmó en 1894 haber encontrado manuscritos tibetanos que situaban a Jesús estudiando en monasterios del Himalaya durante su juventud. Aunque la mayoría de académicos rechazan esta teoría por falta de evidencia histórica,
persisten las preguntas sobre las similitudes entre las enseñanzas de Jesús y sabidurías orientales. Otra perspectiva sugiere que estas similitudes demuestran que ciertas verdades psicológicas son universales y han sido descubiertas independientemente por distintas tradiciones. Una controversia persistente gira en torno a si Jesús enseñaba un principio psicológico natural o un milagro sobrenatural cuando decía, «Pide y se te dará». Los textos apócrifos como el Evangelio de Tomás ofrecen una interpretación más psicológica. El reino está dentro de ti, y conócete a ti mismo, entonces conocerás este poder. Mientras tanto, interpretaciones más tradicionales argumentan que Jesús hablaba literalmente de la intervención divina, no de un proceso mental o técnica de manifestación. El debate se intensificó en el siglo III cuando Orígenes de Alejandría propuso que pedir significaba alinear la mente humana con la divina, un proceso tanto psicológico como espiritual. Evidencias arqueológicas de casas de oración del siglo II muestran inscripciones con frases como «Lo que buscas, ya está en ti», sugiriendo una interpretación internalizada. Por otro lado, cartas pastorales de la misma época enfatizan la sumisión a la voluntad divina, argumentando que pedir debe estar condicionado a lo que Dios considere adecuado. San Agustín, en el siglo V, intentó resolver esta contradicción proponiendo que pedir correctamente significa alinear nuestros deseos con el bien mayor, no con deseos egoístas. Esta visión de Agustín predominó durante siglos, hasta que textos místicos medievales recuperaron la idea de que la intención pura tiene poder manifestador por sí misma. El dilema central permanece. ¿Era, pide y se te dará, una simple promesa de respuesta a oraciones, o una enseñanza sofisticada sobre cómo la mente humana crea realidad? ¿Estaba Jesús, como sugieren algunos estudiosos contemporáneos, utilizando un lenguaje espiritual para enseñar principios que hoy llamaríamos neuroplasticidad o psicología positiva? Esta tensión entre interpretaciones literales y psicológicas de «pide y se te dará» produjo un impacto cultural fascinante que ha evolucionado durante 2 milenios. Lejos de resolverse, el misterio se profundizó, generando nuevas comprensiones sobre el poder de la palabra, la intención y la visualización a lo largo de la historia. En la Edad Media, monjes contemplativos desarrollaron elaboradas técnicas de visualización, argumentando que seguían las enseñanzas originales de Jesús sobre manifestación. El místico alemán Meister Eckhart escribió, «Lo que buscas ya te ha encontrado. Toda petición verdadera nace de una respuesta que ya existe dentro de ti». Teresa de Ávila, en su Camino de Perfección, interpretó el pedir como un estado mental de certeza absoluta, describiendo técnicas para mantener esa convicción inquebrantable. En monasterios bizantinos, los esicastas practicaban la oración del corazón, repitiendo mantras y visualizando resultados, creando un puente entre Oriente y Occidente. Esta comprensión del poder mental influenció a filósofos renacentistas como Pico della Mirandola, quien desarrolló teorías sobre la capacidad humana de autotransformación mental. Durante la Ilustración, estas ideas se secularizaron. Pensadores como Swedenborg reinterpretaron «pide y se te dará» como leyes naturales que operan a través de la psicología humana. En América, los trascendentalistas como Emerson encontraron paralelismos entre esta enseñanza de Jesús y filosofías orientales, creando un nuevo entendimiento del poder del pensamiento. William James, padre de la psicología moderna, estudió seriamente estas ideas, sugiriendo en 1902 que las palabras de Jesús anticipaban descubrimientos sobre el poder de la autosugestión. A principios del siglo XX, movimientos como el Nuevo Pensamiento y la ciencia religiosa reinterpretaron «pide y se te dará» como una fórmula científica para el éxito personal. Ernest Holmes, fundador de la ciencia de la mente, escribió: Jesús no estaba describiendo un milagro sobrenatural sino una ley mental que cualquiera puede aprender a utilizar. Los escritos de Napoleón Hill, Joseph Murphy y Earl Nightingale popularizaron estas ideas, aunque frecuentemente sin reconocer su origen en las enseñanzas de Jesús. Mientras tanto, en la psicología académica, conceptos como profecía autocumplida, efecto placebo y visualización creativa comenzaron a validar científicamente estos principios. Hoy, la neurociencia confirma que visualizar vívidamente objetivos activa las mismas áreas cerebrales que la experiencia real, creando caminos neurales que facilitan la realización.
Los estudios sobre el efecto observador en física cuántica sugieren conexiones aún más profundas entre la intención consciente y la realidad material, resonando con aquel antiguo "pide y se te dará". En la actualidad, el principio "pide y se te dará" ha sido incorporado en múltiples disciplinas, desde la psicología positiva hasta programas corporativos de visualización de metas. La medicina moderna reconoce el efecto placebo como evidencia del poder de la expectativa mental positiva, validando científicamente el núcleo de lo que Jesús enseñaba. Las imágenes cerebrales muestran que repetir afirmaciones positivas activa el córtex prefrontal y reduce actividad en la amígdala, literalmente reprogramando nuestras respuestas. El psicólogo Martin Seligman ha demostrado que pacientes que practican visualización positiva y gratitud anticipada mejoran significativamente sus resultados en tratamientos. En Silicon Valley, CEOs como Jack Dorsey y Mark Benioff incorporan prácticas de meditación visualizativa, reconociendo su efectividad para manifestar objetivos empresariales. Deportistas olímpicos como Michael Phelps y Simone Biles utilizan técnicas de visualización intensiva, imaginando vívidamente el éxito antes de competir, con resultados medibles. La terapeuta Marisa Peer, con su método RTT, ha tratado a miles de pacientes enseñándoles a reprogramar su mente usando principios asombrosamente similares a "pide y se te dará". El paralelismo entre el antiguo "pide con fe" y la moderna visualización creativa es notable. Ambos enfatizan la certeza mental como catalizador del cambio en la realidad externa. Así como Jesús enfatizaba la convicción interna, los neurocientíficos hablan hoy de neuroplasticidad dirigida, donde los pensamientos repetidos literalmente remodelan el cerebro. Los estudios sobre priming cognitivo demuestran que lo que buscamos mentalmente determina lo que encontramos, validando la segunda parte del principio: busca y hallarás. El Dr. Joe Dispenza ha documentado casos de curación extraordinaria mediante visualización intensiva, mostrando cómo la mente enfocada puede transformar incluso condiciones físicas. Investigaciones sobre meditación de la Universidad de Harvard muestran que 8 semanas de práctica regular cambian físicamente el cerebro, afectando regiones asociadas con la atención. Los experimentos del Dr. Masaru Emoto sobre cómo las palabras afectan la estructura molecular del agua ofrecen pistas intrigantes sobre cómo la intención podría afectar la materia. Apps de meditación como Headspace y Calm, con millones de usuarios, incluyen programas específicos de visualización creativa basados en principios idénticos a lo que Jesús enseñaba. El concepto de manifestación consciente, popularizado por Rand Byrne en El Secreto, ha sido criticado por su materialismo, pero sus principios básicos tienen raíces en aquellas antiguas enseñanzas. Incluso escépticos como el neurocientífico Sam Harris reconocen que las prácticas de atención enfocada y visualización tienen efectos medibles y beneficiosos en el cerebro humano. Lo que hace especialmente notable la enseñanza "pide y se te dará" es su dimensión psicológica multinivel, que anticipa descubrimientos sobre congruencia mental y programación cognitiva. Cuando Jesús añadía "todo aquel que pide, recibe", estaba señalando la universalidad de este principio, independientemente de estatus social, religión o educación formal. La psicología moderna identifica que la petición efectiva requiere alineación entre el consciente y el subconsciente, exactamente lo que Jesús describía como pedir con fe. Carl Jung notó que el auténtico poder de transformación surge cuando conectamos con lo que llamó el inconsciente colectivo, similar a lo que Jesús llamaba el reino. En terapia cognitivo-conductual, la técnica de reestructuración cognitiva funciona identificando creencias limitantes y reemplazándolas con nuevas expectativas positivas. Esto refleja perfectamente el consejo de Jesús cuando decía: "Cuando ores, cree que ya has recibido", instruyendo a sus seguidores a cambiar primero sus expectativas internas. La neurociencia revela que el cerebro no distingue claramente entre experiencias imaginadas vívidamente y eventos reales. Ambos generan patrones neurales similares. Esto explica por qué Jesús insistía en la visualización intensa. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a esta montaña que se mueva, y se movería. El psicólogo Mieli Csikszentmihalyi descubrió que el estado de flujo, concentración absoluta en una intención, produce cambios medibles en la percepción y desempeño. Este estado de flujo es precisamente lo que las parábolas de Jesús sobre la persistencia, como la viuda insistente, buscaban generar en sus oyentes.
Estudios sobre meditación muestran que la práctica regular incrementa la materia gris en áreas cerebrales asociadas con la autorregulación, empatía y perspectiva ampliada. Estas mismas cualidades, autocontrol, compasión y visión expandida, eran los resultados que Jesús prometía a quienes practicaran sus enseñanzas sobre la petición efectiva. Investigaciones recientes demuestran que ciertas frecuencias de ondas cerebrales, especialmente zeta y gamma, facilitan estados receptivos donde las visualizaciones son más efectivas. Los antiguos métodos contemplativos como la oración del corazón, desarrollados a partir de las enseñanzas de Jesús, inducen precisamente estos estados cerebrales óptimos. Es sorprendente cómo las instrucciones de Jesús, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora en secreto, describen perfectamente las condiciones óptimas para reprogramación mental. La conclusión de investigadores como el Dr. Herbert Benson sugiere que estas prácticas activan lo que él llama la respuesta de relajación, un estado ideal para la autocuración. Al recorrer este viaje desde las palabras de Jesús hasta la neurociencia moderna, descubrimos que pide y se te dará podría ser la primera formulación de una ley mental universal. La persistencia de este principio a través de culturas, épocas y disciplinas sugiere que Jesús identificó un mecanismo fundamental de la consciencia humana, no solo una promesa espiritual. Quizás lo más revolucionario es que Jesús democratizó este conocimiento, enseñándolo abiertamente a pescadores, campesinos y marginados, no solo a élites intelectuales. Este principio universal ha sobrevivido 2 milenios porque funciona, porque refleja una verdad fundamental sobre cómo nuestra mente interactúa con la realidad que percibimos. En nuestra sociedad moderna, saturada de distracciones y negatividad, redescubrir el poder de la intención enfocada es quizás más relevante que nunca para nuestro bienestar. Las palabras, pide y se te dará, no son simplemente un bonito proverbio, sino una invitación a reconocer y utilizar el extraordinario poder creativo de nuestra mente. Este principio trasciende religiones y creencias, funcionando tanto para el devoto como para el escéptico, porque opera a través de mecanismos psicológicos inherentes al ser humano. La ciencia y la espiritualidad convergen en este punto. Nuestra experiencia de la realidad está profundamente influenciada por nuestras expectativas, intenciones y el foco de nuestra atención. Lo que Jesús enseñó hace 2 milenios continúa ofreciéndonos una herramienta transformadora, la capacidad de cambiar nuestras vidas cambiando primero nuestra mente. Como él mismo diría, según tu fe te será hecho. O como diría un neurocientífico moderno, el cerebro manifestará aquello en lo que se enfoca con emoción e intensidad. ¿No es fascinante que un carpintero de Galilea tuviera tal comprensión de la mente humana que sus enseñanzas siguen siendo validadas por los últimos descubrimientos científicos? Tal vez la lección más profunda es que el poder para transformar nuestra realidad ha estado siempre dentro de nosotros, esperando ser reconocido y conscientemente utilizado. Si en este momento enfrentas desafíos o anhelas cambios en tu vida, recuerda estas antiguas palabras que contienen una verdad verificable. Pide y se te dará. Pero pide con la intensidad mental y la convicción emocional que Jesús enseñaba, visualizando el resultado como si ya estuviera presente en tu experiencia. Si has disfrutado de este viaje a través del tiempo, la ciencia y la sabiduría antigua, suscríbete para más exploraciones fascinantes donde historia y conocimiento se entrelazan. Y recuerda compartir este video con aquellos que buscan comprender mejor el poder de su mente. Como diría Jesús, lo que has recibido gratuitamente, dalo gratuitamente.